Hola, aquí en la segunda parte de la lección número 10 del curso de álgebra intermedia. Vamos a ver la segunda técnica de factorización que vamos a aprender, que es lo que se llama factorización por agrupación. Vamos a leer esta información. Recuerde que es muy importante que usted en su cuaderno anote todo lo que yo anote en la pizarra, más los ejemplos, las ilustraciones, comentarios, etcétera, y cualquier otra cosa que yo diga y que no esté escrita en la pizarra, usted también la debe anotar en su cuaderno. Vamos a ver lo que dice esta información sobre la factorización por agrupación. Dice, cualquier multinomio, recuerde que un multinomio es una expresión algebraica, esto que estudiamos en álgebra elemental, que fundamentalmente es una suma de términos, una suma de varios sumandos, ¿verdad? Claro, y al decir una suma pueden haber restas, porque recuerde que las restas es la suma del inverso aditivo. Cualquier multinomio de 4 o más términos se puede tratar de factorizar mediante la técnica de factorización por agrupación. Esta se fundamenta en la ley asociativa de la suma de números reales. Se procede a agrupar varios términos para ver si de entre ellos se puede extraer algún factor común o si los términos agrupados pueden ser factorizados por cualquier otro método de factorización que conozcamos. A veces, aplicando la ley conmutativa de la suma de números reales, puede ser conveniente cambiar el orden de los términos en el multinomio antes de proceder a efectuar la agrupación. Una vez extraído el posible factor común de entre los términos agrupados, entonces se ve si se puede extraer otro factor común que puede contener más. Y seguimos aquí. Recuerde darle pausa al video si necesita para seguir copiar toda la información. Pero nosotros vamos a seguir aquí. Ese otro factor común que puede usted extraer de entre los términos que ha agrupado puede contener más de un término. Más de un término. Un último. Comentario. Antes de proceder a ver ejemplos. Es que siempre lo primero que hay que hacer al intentar un multinomio es ver si entre los términos de ese multinomio hay algún factor común. ¿Okay? Y claro, de entre todos los términos. Recuerde, para extraer un factor común, ese factor común tiene que aparecer en todos los términos del multinomio que usted vaya a factorizar. Por ejemplo, factorice completamente. Recuerde que las instrucciones en este tipo de problemas de factorización de expresiones algebraicas, específicamente de multinomios, para cambiar una suma de manera que se esté escrita como una multiplicación de otros dos multinomios, es que factorice completamente o primamente. Todavía no hemos visto por qué esa insistencia de completamente o primamente, pero ya en esta técnica vamos a ver un caso en donde vamos a entender que eso de factorizar completamente o primamente. Miren este primer ejemplo que dice así. 3x más 3y más AX más AY. ¿Okay?
Fíjense que es un multinomio, ¿verdad? Es una suma, de hecho, de 4 términos. Y procedemos primero, enseguida, a ver si hay algún factor común de entre todos esos términos. Yo noto aquí que hay un 3, pero ya aquí no está el 3. Aquí hay X, aquí ya no hay X, así que definitivamente ya usted nota que no hay un factor común en esa expresión. No hay un factor que aparezca en todos los términos de esa expresión. Bueno, pero son 4 términos. Así que vamos a ver si podemos... Y recuerde que la información dice que si el polinomio o el multinomio que usted vaya a factorizar contiene 4 o más, entonces ahí es que usted puede intentar aplicar la técnica de factorización por agrupación. Mire, de entre los primeros 2 términos, estos 2 términos, yo noto que tienen el factor 3 en común. Entre esos 2 términos está el 3 de factor común. Fíjense que el 3 no está de factor común acá. Y de entre estos otros 2 términos que están acá, también noto que está un factor común que es el A. Bueno, pues vamos a agrupar precisamente de esa manera. O sea, yo mentalmente pienso, voy a asociar estos 2 términos y a asociar estos 2 términos, ¿verdad? Y de entre estos 2 términos, yo noto que está el 3 de factor común. Y si saco el 3 de factor común, ¿verdad?, me queda por cuánto? Pues primero por X y después por Y. Que si 3 por X da 3X y 3 por Y aplicando la distributiva de la multiplicación sobre la suma de la izquierda, también 3 por Y da 3Y. Más, ¿verdad?, más. Y dentro de estos 2 términos que agrupé, ¿verdad?, mentalmente pienso que los agrupo, tengo el factor A en común. Así que saco el factor A en común y queda por cuánto? Por X más Y. Por X más Y, ¿verdad? Saco la A y me queda primero por X y después más Y. A por X más A por Y. Lo mismo que está acá. Ahora fíjese que esta expresión original que tenía 1, 2, 3, 4 términos, ahora tiene 2 términos nada más. Este que está aquí y este que está aquí. Claro, este término es bastante grande y este término ahora es también bastante grande. Son 2 términos nada más. Y de entre esos 2 términos yo noto que los 2 tienen al factor X más Y en común. Aparecen los 2 términos. Pues igual que hicimos aquí, según aquí entre estos 2 sacamos el 3 al frente y entre estos 2 sacamos el factor común A al frente. Ahora entre estos 2 términos sacamos el factor común X más Y al frente. X más Y ¿por cuánto? Bueno, primero fíjense que es por 3, porque el X más Y primero se está multiplicando por 3, más, y después el X más Y se está multiplicando por A. Y ahora fíjese que aquí sí tenemos una factorización, ¿ves? Aquí es una multiplicación de este binomio por este binomio, ¿ves? O sea, polinomio original, el multinomio este de 4 términos, que también, claro, es un polinomio. Recuerde la diferencia entre un multinomio y un polinomio que le damos en álgebra elemental. Ese polinomio, o esa suma de términos, lo he escrito como una multiplicación de los factores, ¿ves? Fíjense que aquí todavía no está escrita como una multiplicación. Fíjense que aquí yo factoricé algo, ¿verdad? Factoricé sacando el 3 de factor común entre esos primeros 2 términos y acá saqué la A de factor común entre estos 2 términos. Pero aquí todavía esta es una suma, no es una multiplicación, ¿ves? Ahora finalmente queda una multiplicación de este factor por este factor. Y esta es la factorización de ese primer ejemplo. Vamos a ver este segundo ejemplo. Vamos a verlo acá. Y dice, (3x² más x al cubo más 3 más x). También es un tetranomio, ¿verdad? Un polinomio. Es un polinomio, pero también es un multinomio en general de 4 términos, ¿verdad? Bien. Y primero vamos a ver si hay algún factor en común. Fíjense que la x casi es un factor común, ¿verdad? Porque aparecen 3 términos. Aquí, aquí y aquí. Y el 3 aparece en 2 de ellos, aquí y acá. Así que no hay un factor común, porque hay un factor en todos los términos. Uno que aparezca en todos los términos. Aparecen, por ejemplo, la x aparece en casi todos los términos, pero no en casi todos los términos, en todos los términos que tiene que aparecer para que haya un factor común. Así que no podemos estar ahí un factor común. Bien, ahora yo noto entre los primeros 2 términos, ¿verdad?, que hay un factor común, que es el x².
Y entre estos dos no noto ningún factor común. Bueno, pues vamos a hacer, a pesar de que ya en el segundo grupo no hay ningún factor común, vamos a tratar de agrupar, factorizarlo por agrupación de esa manera, ¿verdad? Yo noto que entre los primeros dos términos está el x cuadrado, ¿verdad? Pero recuerde, cuando haya un factor literal, usted escoge el de menor exponente, que lo vimos en la primera parte de esta lección, ¿verdad? Cuando estudiamos el factor común. Así que sacamos el x cuadrado de factor común entre los primeros dos términos. Y me quedará por 3 más una x más, ¿verdad? Porque en el segundo término tengo x al cubo, pues esta x cuadrada por una x más da el x al cubo. Más, y como aquí entre estos dos no hay ningún factor común, excepto el 1, que claro, recuerde que el 1 es el elemento de identidad de la multiplicación y por lo tanto siempre está acompañando al número que aparezca. El 3 es lo mismo que 1 por 3. Y el x es lo mismo que 1 por x. Así que excepto por el 1, no hay ningún otro factor común. Así que puedo pensar que aquí hay un 1. ¿Verdad? Es el único factor que puede haber en común ahí. Bueno, ya ahora noto que tenemos dos términos. Originalmente teníamos 4. Ahora tenemos dos términos, bastante grandes, ¿verdad? Y entre los dos yo noto un factor común que es el 3 más x. Pues lo sacamos al frente, ¿verdad? 3 más x. ¿Y me queda por cuánto? Pues primero por x cuadrado, más, y después fíjense que aquí ya hemos dicho que podemos pensar que hay un 1, más 1. Y ahí tendríamos, fíjense, la factorización de ese tetranomio, porque fíjense que ahora, originalmente teníamos 4 términos que ya estaban sumando, y ahora tenemos la multiplicación de dos factores, ¿se fijan? La multiplicación de dos factores. Muy bien, vamos a ver el tercer ejemplo. Dice así. Fíjense que aquí la expresión que tenemos es un hexanomio. Hexanomio, tiene 6 términos, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5 y 6 términos. Bueno, pues lo primero que vamos a ver es si hay algún factor común entre todos esos términos. Y sí, yo noto que el 3 es factor común de todos los términos. Miren, el 3 está aquí claramente. El 18 es 3 por 6. El 36 es 3 por 12. El 12 es 3 por 4, el 9 es 3 por 3 y el 6 es 3 por 2. Así que sí, hay un factor común en todos los términos, lo sacamos. Eso es lo primero que hacemos. Y siempre que usted vaya a factorizar, se lo dice en un comentario aquí, miren, siempre que usted vaya a factorizar una expresión algebraica, lo primero que usted investigue es ver si hay algún factor común claro entre todos los términos y lo extrae. Al extraerlo, ¿por cuánto nos quedará? Pues miren, como sacamos el 3 de factor común, ahora aquí nos queda a cuadrado x cuadrado. Menos, como sacamos el 3 de factor común, ahora aquí nos queda un 6, ¿verdad? Porque 3 por el 6 da el 18, bc al cubo, y. Más, como sacamos el 3 de factor común, aquí que nos queda 12, bc al cubo, xz. Como sacamos el 3 de factor común, aquí nos queda entonces un 4, ¿verdad? Porque 3 por el 4 del 12 este, a cuadrado, xz. Más, como aquí sacamos el 3 de factor común, aquí nos quedará un 3, porque 3 por el 3 da el 9. bc al cubo, x cuadrado y menos, como sacamos el 3 de factor común, aquí nos quedará un 2 a cuadrado y. ¿Okay? Porque 3 por negativo 2 da el negativo 6. Pues ahí tenemos ya extraído el factor común. Bueno, ya de hecho, este hexanomio, ese multinomio está factorizado, porque lo tenemos escrito como 3 por algo. ¿Ya que sí? 3 por este otro factor grandísimo que llega hasta acá. Bien. Pero ahora yo me fijo que esa expresión que nos ha quedado aquí tiene 6 términos, más 4 o más términos, 6 en particular. Pues vamos a ver si yo puedo agrupar de entre esos términos que nos han quedado dentro del segundo factor, para ver si entre ellos hay algún factor común. Bueno, pues vamos a fijarnos en lo siguiente. Vamos a ver qué términos, de esos que nos ha quedado en el segundo factor, usted nota entre ellos algún factor común. Bien.
Vamos a marcar lo siguiente. Mira, yo noto aquí a cuadrado. Y vuelvo a ver un a cuadrado aquí. Vamos a marcar esto así. A cuadrado. Este tiene a cuadrado. Y este también tiene el factor a cuadrado. O sea que entre esos tres términos, yo noto el factor común a cuadrado. En el segundo término tiene bc al cubo y. Y este también tiene bc al cubo. Así que aparentemente vamos a ver. Y da la casualidad que el otro que hemos marcado también tiene bc al cubo. Así que de entre estos tres términos, este que lo estoy marcando es diferente a estos. Y este tiene el factor bc al cubo. Entonces, bueno, vamos a tratar de agrupar estos tres términos que tienen el factor común entre ellos a cuadrado y estos otros tres términos que tienen entre ellos el factor común bc al cubo. Bueno, pues vamos a hacer lo siguiente. Antes, para visualizarlo más claro, que nos queden los grupos o los términos que tienen algún factor común entre ellos, unos al lado de otros, para entonces agruparlos, vamos a cambiar el orden. Pues aquí ese es un ejemplo en donde por aquí decía, algunas veces es conveniente cambiar el orden para ir más claro antes de proceder a hacer la agrupación. Pues yo voy a cambiar el orden de eso sumando, ¿verdad? Por la ley conmutativa de la suma y agrupo primero, pongo primero los que tienen a cuadrado de factor común entre ellos y después pongo los tres que tienen entre ellos el factor común bc al cubo. Así que esto será, vamos a ver, 3 por a cuadrado x cuadrado más 4 a cuadrado xz menos 2 a cuadrado. Ya puse primero, cambié de orden los sumados y puse primero los que tenían el factor común a cuadrado entre ellos. Y ahora vamos a reescribir o a colocar los que tienen el factor común bc al cubo entre ellos, que son este menos 6 bc al cubo y más 12 bc al cubo xz y más 3 bc al cubo x cuadrado. ¿Okay? Bien. Seguimos acá. Bueno, esto será 3. Y voy a cambiar ahora el paréntesis a un corchete. Porque ustedes acá van a aparecer unos paréntesis adicionales. Y para no confundirlos con este paréntesis, cambiamos ese paréntesis a un corchete, ¿verdad? Entre estos primeros tres términos hemos dicho que tenemos el factor común a cuadrado, ¿verdad? Pues lo sacamos al frente. Nos quedará a cuadrado multiplicado por, primero, x cuadrado. Después por 4xz, ¿verdad? Porque el cuadrado lo sacamos, así que nos queda 4xz más 4xz menos 2y, porque la cuadrada, pues ya lo sacamos aquí afuera, ¿verdad? Menos 2y. Entonces, pues mira, el siguiente grupo, ¿verdad? Estamos agrupando estos tres términos, anotarlos así, apuntarlos o identificarlos así, estos tres términos. Bien, el segundo grupo de términos, como empieza con un negativo, ponemos negativo, menos. Y sacamos el factor común que hemos visto que es el bc al cubo, ¿verdad? Pero fíjense que entonces yo noto también que entre esos tres términos, que los agrupé, los puse juntos, porque vi que entre ellos estaba el bc al cubo, también además tienen el factor común 3 en común. El 3 claramente está aquí, el 2 es 3 por 4 y el 6 es 3 por 2. ¿ves? Así que saco además del bc al cubo también el 3, que también está de factor común entre esos tres términos. ¿ves? Y me quedará por lo siguiente. Bueno, como saqué el 3, aquí me quedaron 2, y como saqué el bc al cubo también, me quedará 2y. 2y. Más, como saqué el 3, pues me queda aquí un 4, ¿verdad? Empecé con 3 afuera, aquí me quedan 4, pues ahí cuando multiplique ese 3 que saqué por el 4, ¿verdad? Menos 3 por 4, menos 12. Perdón, aquí tendremos que poner, fíjense, me perdonan, menos 4. Porque como yo saqué aquí menos 3, y me tiene que dar positivo 12, cuando vaya a escribir el segundo término tengo que poner negativo, cosa de que el negativo 3 por ese negativo 4 me dé el positivo 12. ¿ves? El bc al cubo ya lo tengo fuera y entonces me queda xz. Y menos también, para que me dé positivo, una cosa que esté negativo, por ese negativo me dé positivo. El 3, bc al cubo lo saqué, me queda por x cuadrado. Menos x cuadrado. Bien. Y ahora fíjese que el hexanomio que yo tenía aquí originalmente, 6 términos,
Ahora se ha convertido en un binomio, que tiene dos términos. Este término, primer término, grandísimo, menos este segundo término, grandísimo también. Y vamos a ver si ocurre lo mismo que ocurría aquí. ¿Ves? Si entre esos dos términos, a lo que se reducía, por ejemplo, este tetranomio, entre ellos dos hay un factor común. Y aquí también, entre los dos términos que yo que convertí el tetranomio original, entre ellos dos noto un factor común. ¿Ves? Aquí era x más y, aquí era 3 más x. ¿Ves? Vamos a ver si ahora este factor que nos ha quedado aquí es igual que este factor que está aquí. Claramente no es el mismo. Fíjense que te dice x cuadrado más 4xz menos 2y. Y aquí dice 2y más menos 4xz y menos x cuadrado. No es el mismo. Bien, definitivamente no es el mismo factor. Así que no podemos sacar un factor común ahora de ahí. Y ustedes dirán, pues la factorización entonces finalmente era esta que obtuvimos, digamos, aquí, ¿no? La primera. Pero noto lo siguiente en este caso, que este factor que nos ha quedado aquí y este factor que nos ha quedado aquí, que son diferentes, la única diferencia son los signos. Miren, aquí este x cuadrado es positivo y aquí aparece un x cuadrado pero negativo. Aquí este término 4xz aparece positivo y aquí aparece también pero negativo. Y aquí este 2y que aquí es negativo, aquí aparece pero positivo. Así que usted dice, pues mira, qué curioso. No son los mismos factores, pero la única diferencia son sus signos. Pues mire, lo que yo puedo hacer. Yo podría entonces cambiar el signo de aquí, en vez de menos, poner más. Y entonces, para que me dé lo mismo, le cambio el signo a cada uno de estos. ¿Ves? Miren lo que quiero decir. Esto será 3 por a cuadrado, x cuadrado más 4xz menos 2y. Y no sé aquí en vez de menos, que puse, porque el primer término del segundo grupo tenía signo negativo, por eso fue que aquí lo puse negativo. Pero al hacer eso, fíjense que ocurrió eso. Este factor que está aquí, la única diferencia con este factor que está aquí es su signo. Pues cambio el signo a positivo, 3 veces al cubo, y entonces voy a cambiar el signo a cada uno de estos. Ustedes verán por qué tengo que cambiarlo. Miren, este x cuadrado que era negativo, lo voy a poner x cuadrado positivo. Y fíjense que me va a dar lo mismo que aquí. Negativo por negativo, positivo, 3x cuadrado veces al cubo. Pues aquí, 3 veces al cubo por x cuadrado, pues 3x cuadrado veces al cubo, que es exactamente el mismo término que efectivamente teníamos aquí. En vez de menos, más 4xz. Y fíjense que, según aquí nos da negativo 3 por negativo 4, positivo 12, aquí nos da positivo 3 por positivo 4, positivo 12 también, veces al cubo, xz. ¿Se fijan? Y finalmente este término, que es a positivo, cambiamos a negativo. Y entonces fíjense que según aquí nos da negativo por positivo, negativo 6, aquí nos da positivo 3 por negativo 2, negativo 6 también, ¿se fijan? Menos 2y. Y al hacer esa maniobra de cambiar el signo aquí y el signo a cada uno de estos términos y colocarlos en este orden, vemos que nos queda exactamente igual el mismo factor. ¿Lo ve aquí? Dos términos grandotes y los dos tienen, cada uno de ellos tiene este factor en común. ¿Ve? Por lo tanto, esto será 3 por, sacamos ahora ese factor que está en común entre esos dos términos grandotes, que es el x cuadrado más 4xz menos 2y ¿y por cuánto nos queda? Pues mire, primero por a cuadrado y después más por 3bc al cubo. Y como ahora este corchete, fíjense que lo escribí porque lo teníamos ahí, no hace falta, ¿verdad? Por la ley asociativa de la multiplicación, yo puedo escribir esto así, sin asociar estos dos, ¿verdad? X cuadrado más 4xz menos 2y por a cuadrado más 3bc al cubo. ¿Verdad? Y ahí tendríamos finalmente la factorización. Y aquí es que quiero enfatizar esto de factorizar completamente. Mire, fíjese, ya aquí, cuando yo hice este primer paso y obtuve este factor común 3, ya aquí está factorizado, porque el polinomio de 6 términos lo tengo escrito como una multiplicación 3 por esos 6 términos. Pero sucede que esto que nos quedó aquí se podía factorizar también. Así que aquí yo digo que no está factorizado completamente porque todavía se podía factorizar más, ¿ves? Y una vez lo hemos hecho, ahora sí esto queda factorizado completamente o primamente. ¿Ven? Por eso es que las instrucciones son factorice completamente, porque siempre que usted haga una factorización, chequee a ver si los factores que le quedan al escribir la factorización
no se puede factorizar más. Para terminar, quiero recordarles que si usted llega a un paso así como este, en la factorización por agrupación y ve que no le queda un factor común en los dos términos grandotes, bueno, tres términos grandotes que obtenga, y si la única diferencia entre los posibles factores, el posible factor común que usted espera que aparezca en los signos, pues hace eso, cambia el signo que puso aquí y le cambia el signo a esto y no se lo coloca en el mismo orden de este para que se vean igualitos, ¿no? O sea, si esto hubiese sido más y ese hubiese sido el problema de que era un cambio de signo para que quede igualito, entonces en vez de más pone aquí menos. En este caso, como aquí era menos, aquí pone más. ¿Sí? Bueno, pues con eso terminamos esta segunda técnica de factorización. Recuerde, factorización por agrupación. Nos vemos ya prontito en la siguiente lección.